Hola Nanajini, ¿cómo están? Al lado de esta estatua, te quiero contar que vinimos al museo, a un museo que se llama Comechingón. Estamos justo en la ruta, hay un poquito de ruido. Pero ya hablé con el dueño, le puse el micrófono y nos va a mostrar un poquito. Así que vengan, pasen, síganme. Ahí está. Hola, ¿cómo estás? Hola Eduardo, buenas tardes. ¿Cómo es tu nombre, me dijiste? Alberto. Alberto. Bueno, ella es Mónica, es la camarógrafa del canal. Un gusto, Mónica. Siempre sale un poquitito, yo agarro la cámara y va a ver. Alberto, tenía curiosidad de conocer tu museo. Ya para empezar vi unas estatuas acá y una estatua de metal. ¿Esto es todo trabajo tuyo, es? Sí, porque además soy artista plástico. Entonces Ah. no solo está la parte del museo, de los minerales, de la arqueología, sino la propia obra. Antes de entrar a distraernos Sí. con todas las cosas que me imagino te saca adentro, ¿cómo surge esto de venirte a poner un museo? ¿Encontraste algo de piedra o algo de la historia de Comechingón que se te vino como la idea? Y sí, hace 31, 32 años atrás encontré por primera vez una pequeña punta de flecha acá en el valle y eso fue lo que me trajo. ¿Eso es lo que te cautivó Sí. para seguir la Sí. historia? Sí. Pero yo ya venía con una carga con eso, venía relacionado con museo y de chico había estado trabajando con un museo. Y escucha, Comechingón era toda esta zona, digamos. Comechingonas son todas las sierras de Córdoba y parte de los llanos, porque por ejemplo en Río Segundo, que ya es parte de llano, también vivieron sería la misma cultura, digamos, aparecen las estatuillas que aparecen acá, aparecen también en Río Segundo. O sea que era una etnia, ¿cómo vendría a ser? Etnia, sí, está bien. Etnia grande, digamos. Sí, sí, era grande. Era grande. Hasta Tilizarao con seguridad en San Luis llegaban porque en Tilizarao hay estatuillas comechingones. ¿Y en qué época se habrá empezado, porque se extinguió Con completamente? la llegada de los europeos, hacia 1600, fines de los 600 ya los habían desarticulado prácticamente como cultura casi totalmente. Claro, y se fueron mezclando las razas. Se fue mezclando y fueron haciendo, sobre todo por presión europea, hicieron desaparecer la cultura. O sea que Comechingón no vamos a encontrar ningún viejito Comechingón puro, nada. De eso no se Y ve. en general se trata de criollos, hay descendientes, miles de descendientes, como hace poco salió una noticia en Córdoba de que el ADN de hace 8000 años atrás está presente en la población actual. Ahí está, ponenos en el tiempo. ¿Esto fue el Comechingón en qué periodo tuvieron Y esos sería habitantes? mejor hacerlo con las Bueno, piezas. perfecto. Pasamos. Yo me adelanté. Pero qué lindo, qué lindo. Los primeros pobladores llegan a la sierra 10.000 años atrás, eran grupos de cazadores recolectores nómades especializados en guanaco. Dejaron puntos de lanza en forma de almendra. Periodo de Ayampitín para Córdoba y San Luis. Ayampitín es un sitio cercano a La Falda, en las Sierras Chicas, en donde se estudia esto en la década del 40. De ahí toma el nombre para todas las sierras. Vos encontrás una punta en San Luis y es Ayampitín. Por eso salió la noticia de que este ADN de hace 8000 años atrás y más está presente en la población actual de Córdoba. Allá Pintín, entonces Ayampitín vendría es un sitio, un paraje. un paraje. Sí, cerca de La Falda. Vos dijiste de los guanacos, pero esto de guanaco Estaban especializados en cazar guanaco. Ah, mira. Pasan 5000 años, aumenta la cantidad de gente, disminuyen los guanacos y tienen que diversificar la dieta. Ah, mira. Ahora, esa punta almendrada está desde Venezuela hasta Tierra del Fuego, siempre en periodos antiguos. En Venezuela tienen 15.000 años, 8.000 en Tierra del Fuego. Son representativas del grupo que ingresó por el estrecho de Bering poblando América. Ah, claro, mira. Pasan 5.000 años, aumenta la demografía, disminuyen los guanacos y a partir de ahora todo bicho que camina va a parar al asador. Entonces, Sí. coipo, vizcacha, Este cráneo de Vizcacha. pecarí. Todo ¿Qué ingresa sería el pecarí? El pecarí es el chancho del monte, pero el criollo, porque el jabalí es europeo, extraído. Ah, claro, mira. El cambio queda marcado ahora con la aparición de puntas triangulares. Ese es uno de los últimos hallazgos, lo encontré en el verano. Esa que está filmando ella, esa roja. Mira vos. ¿Dónde podés hallar estos elementos? En todo el valle, en toda la sierra. Piedra suelta, claro. ¿Y a dónde tenés piedra suelta? Bueno, pero si vos encontrás una piedra, ¿puede ser de tu propiedad o la tenés que declarar como algo museo? El museo, uno es tenedor de las piezas, el dueño es el Estado. Eso es lo que dice la ley argentina, Ajá. del patrimonio arqueológico. Entonces esto está declarado en Patrimonio de Córdoba.
Si yo encuentro una piedra, la pongo en una mesita para exhibir en mi casa, yo la debo declarar. En general no ocurre eso, supuestamente sí. Claro, claro. Sí. Qué interesante. ¿Y los dos grupos usaron lanzas, mira esto, los dos grupos usaron lanzas en esta escala, de acuerdo a la presa que tenían por delante, colocaban el astil con la punta, acá, y disparaban por palanca. Al multiplicar la palanca del brazo, llegaban a 70-80 metros con potencia. Tiradera, estólica, lanza dardo, atlatl para los aztecas. ¿Y eso dónde lo habrán desarrollado esta técnica, no? Y ya probablemente la gente que ingresa por el estrecho de Bering ya la puede haber traído. Ajá. Estamos hablando, orientame en el tiempo. Acá estamos con las puntas triangulares, estamos entre el 3000 a.C. y los inicios de la era cristiana. Almacenaban para pasar el invierno frutos con mucha caloría, como el algarroba, el chañar, mucha recolección de huevo de ñandú, y trituraban, hacían harinas y pastas frotando dos piedras. La moleta o muela de moler, las piedras circulares planas, son la primera herramienta de molienda. La conana se chanca, como dice el criollo quebrar en quechua, se parte y por fricción se hace harina. El sentido de la fricción desgasta las piedras en forma de óvalo. Cuando aparece el mortero, el molino vertical, en el mortero se chanca, se quiebra. Pero el único modo de hacer harina es frotando. No se puede hacer harina en el mortero. Mira vos. Son herramientas complementarias. Claro, claro, porque vos ves el morterito redondo y esto más ovalado. O sea que esto es... Generalmente están las piedras con los morteros colectivos, que puede haber 10, 8 morteros. Claro. Y si vos te fijas, también está la depresión de las conanas. Esto. Pero como es en un mortero fijo, no llama la atención. No se ve. La gente no lo ve. Ve el cilindro para abajo. Claro. Pero normalmente está esto también en el mortero fijo. Qué increíble. Imagínate lo que han trabajado para ir gastando la piedra de esa manera, ¿no? El que está excavando en la foto es mi hijo mayor, que ahora tiene 30 años. Ahí tenía 13 o 14. Los restos humanos, eso es un cráneo humano, los había encontrado él. La excavación se hizo con el CONICET y el fechado por carbono 14 de ese cuerpo dio 3000 años. Mira. Avanzada la excavación, por debajo de él encontramos otro entierro que el fechado dio 3500 años. Las tumbas colectivas que reabrían para depositar gente son típicas de estos periodos antiguos. Ya después los llamados come chingones, no sabemos bien qué hacían con sus muertos. Probablemente los dejaban en el monte que se integren con la naturaleza, como en el Chaco o la Amazonia. En Córdoba hay más entierros antiguos de estos periodos que recientes de los come chingones. Ahora, vos sos un historiador de la zona y tu fuente es descubrimientos y un poco de lectura. Mis fuentes son dos, básicamente, o tres. Los hallazgos, pero básicamente son dos. Los documentos y los hallazgos. Yo yo creo que hay algo que nos conecta a todos. O sea, creo en la existencia, que hay algo que une toda la existencia, ¿no es cierto? Soy una persona creyente. Pero para hablar de esto, me remito a los documentos y a lo que se ha encontrado arqueológicamente. Claro, a los trabajos universitarios, lo que encontramos nosotros. Lo puede tener un coleccionista en una colección, también es válido y aporta conocimiento. También acá en la zona hay quien, bueno... La historia del Indio Juan, del restaurante, ¿vos la sabías? No, esa del Indio Juan. Para el lado del dique, ya no está más ese hombre, ya fallecido. Que vos ibas al restaurante y siempre tenía un cráneo y una piedra y hablaba del Indio Juan que le habían pegado con la piedra y no había fuente de nada, ¿me entendés? Era una anécdota que él contaba que a los turistas les llamaba la atención. Sí, y lo usaba él para atraer. Entonces, no confundamos fábula con... por eso decía, de la fuente... Claro, como yo digo, los bolazos marca chancho con lo que es real, ¿no? Y lo que es, viste, ya investigación. Sí. Es muy interesante. Alimentación. Claro, eran cazadores-recolectores, se diversifica la dieta y probablemente en el 1000 a.C. aparece el arco porque las puntas se hacen más pequeñas. Ajá, ya claro. Quizá de arco y flecha, ya no de tiradera, ya no de lanza. Y después en el 500 a.C. con seguridad comienzan a hacer cerámica y a cultivar. Ya estaríamos frente a las características del grupo que va a ser llamado come chingones por el español. Con respecto al nombre, una crónica dice que es un grito de guerra que en su lengua significa muera o matar. Otra crónica dice que los llaman así los aborígenes de Santiago del Estero, que en su lengua que quiere decir gente escondida en la sierra, probablemente por las chozas semienterradas que quedaban cubiertas con la vegetación. Claro. Contradictorio en los documentos, no hay nada que diga que se llamen come chingones. Es más un capricho hispánico que otra cosa. Mira.
Pero cuando ellos hacen cerámica y empiezan a cosechar para guardar grano, me imagino, ¿no? Parece que se asentaban para poner la semilla y una vez levantada la cosecha se movían buscando otras cosas. Quizás por eso, dicen los arqueólogos, las cerámicas de Córdoba parecen generalmente rotas. Cuando encontrás algo más sano, son urnas funerarias con entierros de niños, desde recién nacidos, como fue este caso, hasta 6 años. Por respeto no tenemos restos humanos en exhibición. Claro. En vitrina hay 5 réplicas que se nota a la legua, pues son vasijas nuevas, ¿no es cierto? Esas fueron hechas para presentar cómo era la cerámica acá en Córdoba. En base a los fragmentos yo reconstruí las vasijas. Algo interesante, en las sierras no hay asa, no le hacían manija a las vasijas. Si encontrás un asa, llegaron los españoles. Ah, mira. La cerámica de los Comechingones no tiene asa, no hay manijita. Pero esto era una gente pacífica, digamos. Cuando llegan los europeos acá, hacía 50 años que estaban en guerra los de la zona de Panaolma con los de esta zona, con los de Mina Clavero. Pero las peleas entre tribus son típicas por espacio nomás. De este periodo acá y en la China, es lo que ves en las películas, ¿no es cierto? En todas las Por sagas. recursos, digamos. Por recursos, porque el hechicero, generalmente una seca grande te metes a cazar en el territorio del enemigo. El hechicero de la tribu del lado nos hizo una brujería y por eso nos estamos muriendo de alguna enfermedad. Lo que ves en las películas. Claro, claro. Vasijas pequeñitas que pienso han hecho las niñas jugando, aprendiendo la tarea de las mujeres adultas. Si uno le da arcilla a niños pequeños, modelan así. Algunas tienen hollín por fuera. Pienso que jugaban a cocinar poniéndolas en el fuego. Mirá de las vos. cerámicas decoradas, las más características son las moldeadas sobre cestería, que es de la marca del canasto, con marcas de canastos y redes. Ajá. Es como el molde del canasto. Exactamente. Mira, esto es como una cucharita, ¿no? Son cucharas, que no necesariamente fueron usadas como tales, a lo mejor ponían pintura para pintarse. Y en el Qué interesante. 800 de la era cristiana, 700, o sea, unos 1300 años atrás, van a aparecer las estatuillas, que es el objeto más bello que dejaron. Tenemos la suerte de tener una de las colecciones más importantes de Córdoba de estatuillas, junto con estas puntas ahora de arco y flecha en forma de pinito que ven acá. Esto es típico de ellos, de la gente ya que hacía las estatuillas, de la gente que se va a encontrar ya el español, ¿no es cierto? En vitrina, los minerales que usaron para hacerla, encontramos 2 de amatista, Mira qué hermosa. cuarzo hialino, que quiere decir cuarzo hielo, puse amatista de acá de la zona, sílex o pedernal, la piedra gris, ópalo blanco, y la calcedonia o ópalo rojo lo estaban trayendo probablemente de La Rioja, acá no hay, venía por acá no hay intercambio. de eso, ¿sí? O percutor de piedra, que es este que tengo en la mano, se toma un núcleo de piedra, esto es calcedonio, sílex o pedernal, como le dicen los criollos, de un golpe sacas una lámina, se saca la lámina. Y una vez que tenés la lámina, se pone un pedazo de cuero en la mano para no lastimarse, y con asta de ciervo vas quebrando. ¿Ves? Ah, mira. Cuando yo quiebro, salta del otro lado. ¿Ven? Y se va haciendo el filo, que parece como un Claro, tramontina, mira. que ustedes ven en las puntas originales. Mi retocador es de asta de ciervo colorado, que es introducido, lo han traído para los cotos de caza y se desparramó por toda la Argentina. Miren el desgaste que tiene en la punta de tanto usarlo. Claro. Retocadores originales de asta de venado de las Pampas, que ya está extinguido en Córdoba, con el mismo desgaste que se me hizo a mí en la punta. Esos son los originales, las herramientas de ellos. Mira. Con eso tallaban. Pero no era golpeando piedra a piedra, era, claro. Uno se imagina eso, que lo van golpeando. Primero por golpe, la chicas a golpe, y después por percusión le das los retoques finales. Y abajo serían las herramientas. No, son tenés boleadora. martillos, percutores, hachas de piedra, porque con los cultivos aparecen las hachas, que eran para desmontar, pero también pueden haber sido usadas como escardillos para trabajar la tierra. Ajá. Bolas de boleadora, que son muy antiguas. Ya los primeros cazadores recolectores ingresan con el conocimiento de la boleadora. Se han fechado boleadoras en la Patagonia nuestra en 7000 años atrás. Mira. Y sin ninguna duda lo más bello que dejaron son las estatuillas, muñequitos de entre 5 y 20 centímetros que aparecen generalmente rotos, se quiebran mucho en el cuello y en la cintura, entonces van a ver muchas cabecitas, muchas partes del torso, del pecho y después de la cintura para abajo. En la cabeza podemos reconstruir pintura o tatuaje. Tuvimos la suerte de encontrar la que mejor conserva la pintura de la provincia de Córdoba, que es esa que está ahí. Eso Con, es una pieza con negro, importante. es muy importante, con negro y rojo, allá en la reconstrucción en el cuadro, ¿no es cierto?
Mi hijo encontró esta hace Claro, poco tenía tiempo. un ojo un La poquito reconstrucción. achinado, ¿puede ser? Y yo reconstruí en base a las etnias. El ADN más Ese es un parecido, cuadro tuyo. el ADN más parecido que hay al americano es el del Tíbet. Así que saca la cuenta. Mira, claro. Sí, son cuadros míos. Pinté sobre lienzo y el fondo es con arcilla de acá de Mina Clavero. Ah, y tomaste la muestra de este color. Y tomé pinté con el mismo material, pinté con óxido de hierro y probablemente lo hacían con grasa al negro, así que lo hice con grasa yo. Qué lindo trabajo, Alberto. Lindo La pieza del centro que está quebrada en la cintura, cuando tenía 10 años, es una de las más famosas de Córdoba en este momento. La encontró mi hijo cuando tenía 10 años. Esto publicó el doctor Berberian, que era el jefe de cátedra de antropología de Córdoba, ya falleció Berberian, es uno de los libros más lindos que ha salido de la arqueología cordobesa, y tenemos la suerte de que cierre la publicación nuestra estatuita. Mira, qué orgullo, qué lindo, ¿eh? Y también en el que es aquella, ¿no es cierto? Y también está nuestro silbato, que es uno de los pocos de la provincia que lo tienen acá atrás mío. Claro, se ve que esta zona era muy poblada por los ríos seguramente y era una buena zona, una zona rica esta parte para ellos. Bueno, pero ¿estaban más asentados más cerca de los ríos o más de las lomas, digamos, más piedra arriba, que había más cuevas? Tenés que tener cerca el agua, pero en una aldea necesitas un espacio grande. Entonces usaban lómadas para las aldeas. Para no esa parte de no. Ahí había mucha gente, pero acá también había mucha gente en Cañada Larga. Esto de acá, la mayor parte de las piezas son de no más de 2 kilómetros a la redonda. Mira otro dato interesante. Esa es una de las pocas llamitas de Córdoba que tiene el mantito de carga puesto. Claro, nosotros acá tenemos un punto de referencia que es la ruta, pero en ese momento no había ruta, era todo zona. O sea que te podés internar adentro y podés tener hallazgos muy buenos también. En el caso de las cuentas que ellos usaban ese caracol terrestre, que es de las partes húmedas de Córdoba. Acá en Mina Clavero, en algunos lugares, en alguna quebrada húmeda, todavía quedan. ¿Se sabe más o menos un promedio de vida que tenía una persona de esta? Y 35 años. Ya era un viejo. Más o menos se calcula eso, sí. 35 años 35 años, está. 35, 40 años, sí. Porque podían tener infecciones, lastimaduras cazando, cosas así. Exactamente. Había mucha mortalidad. Hay muchas marcas en los huesos de artritis, artrosis, eso en entierros que se han estudiado de acá de Córdoba. Porque esta es muy linda zona en verano. Pero en invierno es bravo. En invierno es muy cruel, porque llega a ser temperaturas muy bajas. Sí, porque estamos altos acá. Tenían que resguardarse del frío, claro. Sus casas, ¿no? Sí. ¿Y vestimentas? No se habla mucho de las vestimentas. Sí, eso las reconstruimos. Acá tenemos las estatuitas ampliadas. Entonces, tenemos la pintura. Estas son piezas que están en las vitrinas, que las acaban de filmar, ¿no es cierto? Entonces tenemos la pintura o tatuaje del rostro. Los peinados, los tocados a veces son bastante complejos. En esa que vimos del libro, yo reconstruí. Tanto en la parte baja de América del Sur como en la parte alta andina, distintos grupos humanos han usado una faja enrollada en la cabeza a modo de turbante árabe, que en quechua se llama yauto. Puede ser el yauto. Ajá, claro. Y eso se saca de lo que se ve en las estatuillas, ¿no? Claro, esa es la reconstrucción en base a aquella. Claro. A la del libro. Y dice las crónicas que las mujeres, siempre que tienen el sexo explícito es femenino, no hay estatuitas masculinas. Ahí tenemos varios torsos con los senos. Y en otras, viendo cintura, cadera, indiscutiblemente son femeninas. Entonces se trata de representaciones de mujeres siempre. Mirá vos. Y entonces de la cintura para abajo, esto es réplica, por eso está afuera, esta la hice yo, no es original, por eso está afuera de la vitrina. De la cintura para abajo es un delantal que las cubre por delante. Si las damos vuelta, quedan las nalgas al desnudo. Ajá. Dicen las crónicas que las mujeres traen delantales de cuero de venado ricamente labrados para cubrirse las vergüenzas, visión del europeo. Rojo y tiene fechas de los siglos XVIII, XIX rayando y tachando por toda la vasija. Pero esta marca es de la época. Era costumbre colonial poner fechas porque guardaban grasa, aceitunas, vino. Era la fecha de... Para la conservación. Exactamente.
Entonces, esto ya cuando se empieza a mezclar, El negro, el indio y el blanco. La provincia tiene un alto mestizaje de las tres razas. pero el español lo atacó demasiado para sacarlo de las tierras Sí. y hubo guerra. Córdoba- Se habla poco, Córdoba sé que es no mu- tengo idea Córdoba- de este tema. Córdoba es muy parecida a España en el clima. No es un clima ni demasiado frío, ni demasiado lluvioso, ni demasiado cálido. Entonces, los lugares más inhóspitos de la Argentina son los que quedaron para el final. Patagonia, el Chaco, ¿no es cierto? Claro. Que el blanco ingresa. Pero esto era muy parecido. Para hacer un dique en un llano necesitas una obra monumental. Por eso Córdoba, porque Para estaba Córdoba cerrar, en España. para contener el agua para regar, tenés que hacer una obra monumental en un llano. En las sierras, con 5 piedritas desvías el agua. Claro, Por eso claro. los jesuitas eligieron las sierras para establecerse, las sierras de Córdoba. Y el agua era el bien necesario. Exactamente. Pero bueno, Córdoba, España, Córdoba. Córdoba de las Campanas es conocida por los religiosos. Entonces vienen los españoles acá y se encuentran con los comechingones. ¿Qué hacemos? ¿Se hicieron Y amigos? se quedan con la tierra. Se ¿Vamos a quedan poner con la guanaco tierra. juntos o se...? En definitiva los tenían como servidumbre. Tanto negros como indios eran servidumbre de los Pero españoles. entonces fueron dóciles, se dejaron... No tanto, hay una crónica acá que dice que Andrés Cachimchilín, por sacar un trocito del friso de la iglesia acá en el Valle de Tras la Sierra, yo no me acuerdo ahora exactamente el lugar, pero por sacar un trocito de un friso, o sea, un pedacito de yeso, se sacó, lo desjarretaron, le cortaron el tendón de Aquiles. Le lo desjarretan para que no se vaya, para que no se pueda escapar, eso se les hacían para que no se puedan escapar. Quedabas rengo, no podías Claro, andar claro, directamente. claro. Entonces, ¿qué hizo? Se robó la esposa del principal a caballo y se fue con la mujer y no lo encontraron nunca más. Y después hubo un español especialmente sanguinario en la época de la conquista de Córdoba que fue Juan Mitre. Juan Mitre mataba mujeres, niños, era tremendo. Lo matan los indios de acá de Ambul, lo emboscan y lo matan en Ambul, y para que no los agarren los españoles se van a refugiar en los indios a la Sierra de los Llanos en La Rioja. Muchísimos kilómetros son esos. Pero evidentemente hablamos tenían- de distancias grandes. Pero tenían lazos de parentesco, evidentemente, porque para refugiarte en un lugar, en una zona semiárida donde no hay agua, allá hay menos agua que acá todavía, es porque tenían lazos de parentesco. Mira, Moni, estábamos hablando justo del arte comechingón y qué genialidad de Alberto que me está mostrando una de sus obras. Esto está hecho con tinta de espinillo negro en el año 2009. Miren la calidad de la pintura que no se ha movido. Esto es parecido a las tintas medievales. Los trabajos son tintas que se llaman ferrogálicas y que prácticamente duran siglos, ¿no? Qué bonito, este es trabajo tuyo. Sí, acá tenemos tinta de espinillo y romerillo. Es como una acuarela, ¿no? Digamos, ¿no? Yo soy acuarelista, bueno, soy artista plástico. Acá tenemos otros trabajos, pero sería interesante, más figurativos, ¿no es cierto? Claro, claro. Me gusta, Alberto. Tinta de espinillo negro. Cara como tosca. ¿Esto sería un embarazo? Tiene como una muñeca en la mano. Pero esto es imaginación tuya, ¿Sí? digamos. Es que yo tiro las líneas y en base a lo que me muestran las líneas yo dibujo. Entonces, en esta olla tenemos la tinta preparada, la tinta negra, son vainas de espinillo y hierve durante horas y se logra este negro que ahora se los voy a mostrar. Ah, bueno. Tenemos el lujo Naranjines que nos va a hacer una ejemplificación del trabajo. Entonces yo Esto se generalmente supone- tiro líneas y en base a lo que veo, en lo que salió en la línea, hago los rostros. Ahí tenemos. Yo te agradezco desde ya para ir comentando algo mientras estamos viendo tu trabajo. ¿Ven cómo surgió? Surgió de las líneas un rostro. Entonces yo la mano me lo imagino, acá me imagino una mano, que acá está el codo, ¿no es cierto? Sube y acá me imagino una mano. ¿Esto has estudiado en artes plásticas? No, esto soy autodidacta. Pero imagínense la cantidad de manos que he dibujado para poder hacer esto así, ¿no? Entonces ya está, ahí tienen más o menos el esquema, después lo voy ajustando el dibujo y va surgiendo un cuerpo.
va surgiendo el cuerpo humano. A lo mejor puede tener una vasija acá en la mano. ¿Mm? Claro. Ahí tiene la vasija. Ahora, en minutos, Claro. en minutos estás haciendo una obra. Digamos. Yo luego, es que trato de que el dibujo salga del alma. Entonces estos son los resultados. Cada dibujo, por eso cada dibujo que ustedes ven es totalmente distinto. Ahora, fíjate que vos me dijiste que es más ferroso, este más marrón, esto más negro. Es que acá hay espinillo, el marrón, este marrón amarillento es tinta de espinillo y los negros de romerillo, perdón. Acá dice pintado con espinillo y romerillo. Cubría 2009. Pero este me lo guardé porque tengo la suerte que he vendido bastante de esto, entonces me lo guardé como registro. Es uno de los primeros que hice. Es muy lindo este cuadro. Sí. Sí. Es muy lindo. Y bueno, tenemos paletas más coloridas. Acá vamos a buscar una... Bueno, pero estamos hablando de una técnica también come chingón, ¿no es cierto? ¿O no? Lo que te puedo contar es que en Santiago del Estero, en el monte, se teñían el pelo con esta tinta negra. Ajá. Seguramente conocían el uso de estas tintas, pero no... yo soy acuarelista, esto viene de la acuarela, pero lo que me interesa es esto tiene la espontaneidad del arte rupestre, ¿no es cierto? Ajá. ¿Mm? Sí, después mandame una foto. Alberto, la ponemos como quedó terminada en el video, me mandas una foto. ¿De eso? ¿Eh? Cuando la Sí, no terminás. sé si terminaría ese dibujo, pero si querés te lo termino. Sí, terminalo, dale. Bueno, te lo termino, dale, lo ajusto. y le Esto, ponemos la foto. pues yo después, la mano tiene algunos errores, ahora aparte trabajando para la cámara, Pero es lo que salió en pero completo es lo que naranja. salió. Pero yo lo voy ajustando para que me quede mejor, ¿no es cierto? Me parece fantástico. Y la vamos a poner más terminada. ¿Qué te parece? Bueno, Y bueno, es lo que salió en el canal Sí. en ese minuto. Sí. Me parece fantástico. No, los rostros toscos, el ojo, los ojos tienen eso como de... y yo soy americanista. Entonces, Esto lo voy a poner acá, no se me vaya a golpear ni nada. Che, muy lindo esto, porque acá Mira. está ejemplificado la ropa que decías vos, ¿no? esto tiene cochinilla, que es rojo o violeta, se saca de la cochinilla, que es un parásito de los cactus. Y el añil es el famoso azul que se saca de la planta, lo conseguí de México. Ese gris azulado es añil. ¿Mm? O sea, tus dibujos siempre son con tinturas naturales, ¿no? Siempre es tintes naturales, porque es lo que estoy desarrollando ahora, el trabajo con tintes naturales. Qué fantástico. Muy lindos trabajos, muy Y lindos siempre trabajos. lo que me sugiere la imagen, ¿no es cierto? No, pero esto de las manos hacia arriba me gustó, ¿eh? Sí, algunos de los mejores trabajos se fueron a una muestra itinerante al noroeste, Jujuy, Salta, porque di curso de esto en la Escuela de Bellas Artes de Tucumán. Y hay trabajos mucho más coloridos, ¿no? Los más coloridos generalmente me los eligen y los vendo. No tengo ahora. Me has sorprendido con tu arte. Me has sorprendido con tu arte. Quiero hacer unos cortitos para que lo vea más gente. Claro, ¿esto también son tintas que fuiste creando vos? Esto es romerillo con cochinilla, tinta de espinillo y chilca. Chilca, ¿qué es chilca? La chilca es una planta, acá tenemos la orcochilca, que es una chilca que crece en las piedras. Entonces está hecho con la orcochilca. La orcochilca tiene la característica de que la tenés que trabajar el día que herviste la planta. Pero es como a los 2 o 3 días se empieza a poner marrón y ya no te sirve más. Entonces para sacar estos amarillos naranja tiene que ser rápido. ¿Pero es como la hierba de la piedra? ¿Esa es? No, es una planta. Es una planta con unas hojas grandes parecida a la yerba mate. Ah. Sí, no la Y conozco. hay olor a, los lugares en donde crece la chilca hay olor a chilca. Tiene un olor característico en la sierra. Ajá. Bueno, acá hay peces Sí. en las voces de esta... Me gusta mucho pescar y el pez tiene que ver con la abundancia, ¿no es cierto? Cristo multiplicó los peces. Antiguas de América del Sur hechas con hueso de camello, de llama o de guanaco. En Tiahuanaco, Bolivia, tienen 4.000 años. Excavaron una en Huachichoca, en Jujuy, de 3.500 años. Yo no he tenido la fortuna de encontrar una. En el Museo del Cerro Colorado hay una, que es de acá de Córdoba, o sea que la gente de acá de Córdoba tocó la quena de hueso, pero me conseguí un hueso de un criadero de llamas que había antes en San Lorenzo
y entonces hice una quena de hueso, con el mismo hueso de llama que ellos usaban. Gracias, Alberto. Y tiene un gran volumen, ¿eh? No sé si se va a captar bien en el micrófono. Ahora, el brillo que tiene, De tanto usarla, el brillo de sale ahí. tanto tocar el hueso. Ahí se pule. Sí. Veámoslo en cámara y es un detalle fantástico. Ah, si me permiten, justo resulta que acá en Pampa de Achala crían llamas y venden carne de llama para comer. Ajá. Compramos llama, comimos llama al disco, así que tengo el hueso, me estoy por hacer otra quena de esta. Ahí está, Ahí traigo el hueso para que lo vean. Veamos la parte en natural. Bueno, tan natural no, porque es el hueso solo. Si fuera natural estaría la llama viva. Pero, ¿en qué lo convierte el hueso? Proceso. Después de un buen cosa, ¿no? Mastique. Este es el hueso de llama con el que está hecha la quena. ¿Tiene hueco dentro? Es ¿La hueco médula? por dentro, sí. ¿La médula? Ni les digo, cuando hice esta ya hace varios años, para sacar el olor, no sabía cómo sacárselo. La hervía con yudo, la puse en cal hasta que se le fue el olor que tenía, ¿no? Porque hay que sacar la médula para hacer Ahora, la para hacer la creatividad flauta. de esto. Bueno, primero el asado. Me imagino estuvo bueno. Porque le dejaron los No, huesos en este solos, caso pelados. criaban llamas en San Lorenzo y se metió una jauría de perros y les mató un montón de llamas, tuvieron problemas, las mudaron para el camino viejo de las altas cumbres, de nuevo problema con los perros, y bueno, de esas matanzas de llamas de los perros yo conseguí el hueso, Esta no, esta la comimos al disco. Claro. Imagínate. Pero estuvo buena porque no quedó Es nada. exquisita, parece no quedó ni el el sabor de cuerito. la llama al disco es como si fuera cordero. Mirá. Exquisito. La gente de Achala me tienen que pagar la promoción, ¿no? de la carne de llama. Se tienen que poner con otra llama, muchachos. Ahí está. Y la tengo que probar yo, que soy el que pongo el video. Y ahí venimos. Bueno, muy bien. Qué interesante. Sí, pero en serio. Guarda que está. Y de ahí sacaste aquello. Claro, de eso, ¿ves que es este Pero esto hueso? que la pata, Ese sí, la pata. Este es el hueso, ¿eh? Fémur. Sí, pero esta era grande, ¿eh? Este es más grande que esta. Este es un juvenil, porque mira el tamaño del hueso. Y claro, va a tener otro Y el sonido, mismo capaz. hueso, un poquito más grave. Claro. Sí, No, pero tiene un volumen de loco, ¿eh? sí. Y escúchame, bueno, y de ahí, después decir que la vas puliendo, ¿cómo le sacas a grasa? La corto y después con un alambre le saco la médula, la empiezo Claro. a limpiar por dentro. Y después con el alambrito con una lija la limpio bien por dentro. Y Pero para que te dé los tonos tenés que darle una distancia, me imagino. sí, yo con esta me arrepiento y no, porque ahora conseguí de nuevo el hueso. Yo para poder tocar temas más completos le hice más orificios que las originales. Y fue un error, yo tendría que haber hecho la original, porque la original tiene 3 orificios, porque con la otra mano tocas el tambor. Era para un uso ceremonial con tambor. Entonces con esta la voy a hacer como la original. La vamos a hacer con los 3 orificios sin más para tocar Pero el tambor. claro, ves que los tipos Sí, sí, en su había todo un cultura porqué. sabían. Todo tiene un porqué. Claro, ¿ves? Y bueno, ¿qué nos queda contar, Alberto? Y muchas cosas quedan por contar, pero bueno. Porque acá tenés un instrumento, pero esto ya en otra Sí, yo época. cuando cierro la visita, cuando viene la gente, haciendo sonar el tambor, no les tiré el cuero, así que va a sonar horrible. Pero por lo menos, para que tengan una idea, esto es una réplica del silbato que está en la vitrina. Ajá. No se sabe cómo era la música. Pero Entonces, se calcula que ya... entonces voy a tocar parecido a como tocan los mapuches la pifilca, porque esto tiene una afinación similar a la pifilca de madera de los mapuches. Ah, mira.
Ahora, es espectacular. Ajá. Espectacular. Ese sonido que hiciste final, de ese soplido, ¿cómo lo hiciste? Es toda una técnica. Sí. Qué genial, Naranjina. Y bueno, tenemos que agradecer a Alberto, que tuvo la generosidad de mostrarnos su lugar. Esto lleva mucho tiempo y información, como lo escucharon. Y esto para mí me sorprendió lo de la música, porque nos imaginamos que ha sido algo así, ¿no es cierto? De lo que seguramente tenía una connotación mágico, ritual, el uso de los silbatos, y lo mismo que las estatuillas, probablemente fueron de uso ceremonial. Y tenemos algunas indicaciones, algunas pruebas de que fueron de uso ceremonial, pero invitamos a todos a que vengan al museo y les contamos para qué las usaban a las estatuas. Perfecto, vamos a dejar ese misterio, me parece bien. Entonces dejamos ese misterio, vamos a poner las coordenadas para que puedan llegar sin problema abajo en la descripción. Y bueno, podemos poner tu teléfono y tu Instagram en pantalla. No hay ningún problema. Así que bueno, acá se los vamos a dejar para que tengan contacto y los invitamos a ver. Así que bueno, Alberto, a todos los entrevistados les damos un abrazo. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes por hacer el reportaje. Fue breve, pero si quieren más, tienen que venir. Así que le agarro el teléfono a Moni y así te saluda. Siempre tiene que salir en cámara. Ahí va. Bueno, Alberto, gracias. Hermosa A ustedes, presentación. a ustedes. La verdad que yo también quedé sorprendido. Me encantó, así que quedan invitados a la Naranjina para que pasen a visitar el museo. Bueno. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós.